bajo la lluvia a 150 kilómetros de casa. Dijo que yo necesitaba una lección. Las palabras salieron de su boca como si fuera lo más natural del mundo, como si una madre de 69 años fuera solo un problema que resolver. La tormenta había comenzado minutos antes, cuando Paulo detuvo el auto en esa carretera desolada. No había casas, no había luces, solo asfalto mojado y la oscuridad extendiéndose hacia el horizonte. Yo estaba en el asiento trasero, observándolo ajustar el espejo retrovisor para mirarme. «Mamá, esto es por tu bien», me dijo con esa voz que había aprendido a usar cuando quería sonar razonable. La misma voz que usaba para convencer a Rebeca de sus mentiras, la misma que usaba en sus reuniones de negocios para cerrar tratos turbios. Ha sido una carga demasiado tiempo. Necesitas entender lo que significa valerse por una misma. Sus ojos en el espejo no mostraban duda. Tampoco mostraban dolor. Solo una frialdad calculada que me recordó a su padre en los peores momentos de nuestro matrimonio. La diferencia era que su padre jamás me habría abandonado en medio de la nada. Rebeca, sentada en el asiento del copiloto, no se volteó ni una sola vez. Sus hombros tensos me decían todo lo que necesitaba saber. Ella había estado de acuerdo con esto desde el principio. Tal vez incluso había sido su idea. Su cabello rubio teñido brillaba bajo la luz interior del auto, perfectamente peinado incluso a esa hora de la noche. Era el tipo de mujer que nunca permitiría que la lluvia arruinara su apariencia. «Paulo», le dije con la voz más suave que pude encontrar, «¿realmente vas a dejarme aquí?» Él se rió. No fue una risa cruel, sino algo peor, una risa genuina, como si mi pregunta fuera absurda. Como si la idea de que una madre pudiera esperar compasión de su propio hijo fuera ridícula. «Mamá, tienes 70 años. Ya es hora de que crezcas». 69. Quise corregirlo, pero ya no importaba. Los números nunca le habían importado cuando se trataba de mi edad, mi dinero, o mis sentimientos. Para él, yo había dejado de ser una persona real hacía mucho tiempo. Era solo un obstáculo entre él y lo que consideraba suyo por derecho. La lluvia golpeaba el techo del auto con fuerza creciente. A lo lejos, un relámpago iluminó brevemente el paisaje vacío. No había refugio visible, no había teléfonos públicos, no había esperanza aparente. Solo una anciana con un vestido que se mojaría en segundos y zapatos que no estaban hechos para caminar sobre tierra húmeda. Paulo abrió su puerta y caminó hacia la mía. Durante un momento absurdo, pensé que había cambiado de opinión. Que el sonido de la lluvia lo había hecho recapacitar sobre lo que estaba a punto de hacer. Que tal vez, en algún lugar profundo de su corazón, quedaba algo del niño que una vez me había dicho que me amaba más que a nadie en el mundo. En lugar de eso, abrió mi puerta de par en par. «Sal», me ordenó, como si le estuviera hablando a un animal desobediente. El agua fría me golpeó la cara inmediatamente. Mis zapatos tocaron el asfalto empapado y sentí como la humedad comenzaba a filtrarse a través de la suela. Paulo cerró la puerta detrás de mí con un sonido seco que se perdió entre el ruido de la tormenta. Caminó de regreso a su lugar sin mirarme. Rebeca seguía sin voltearse, pero pude ver su reflejo en la ventana lateral. Sonreía. Una sonrisa pequeña y satisfecha, como si acabara de ganar una apuesta. El motor se encendió. El sonido me atravesó como una confirmación final de que esto realmente estaba sucediendo. Mi propio hijo me estaba abandonando en medio de una tormenta, en una carretera desierta, sin importarle si vivía o moría. Me quedé allí, observando las luces traseras del auto alejarse por la carretera oscura. No grité su nombre. No corrí detrás del vehículo. No supliqué. Solo observé hasta que las luces rojas desaparecieron completamente, tragadas por la distancia y la lluvia. El silencio que siguió era diferente al silencio de mi casa vacía. Era más profundo, más completo. Era el silencio de estar verdaderamente sola en el mundo, con solo el sonido de la lluvia como compañía. Era el silencio de una madre que acababa de descubrir que había criado a un monstruo. El viento comenzó a soplar más fuerte, llevándose las últimas esperanzas de que esto fuera solo una pesadilla de la que pronto despertaría. Mi vestido se pegaba a mi cuerpo, el cabello gris se me adhería al rostro. En cualquier otra circunstancia, habría sido una imagen patética, una anciana empapada, abandonada, completamente indefensa. Pero había algo que Paulo no sabía sobre su madre. Algo que había mantenido en secreto durante meses, esperando exactamente un momento como este.
Algo que cambiaría para siempre la dinámica entre nosotros. Saqué mi teléfono del bolso. La pantalla se iluminó mostrando varios mensajes sin leer. Uno de ellos era particularmente importante, enviado apenas 20 minutos antes. Señora Rodríguez, decía el mensaje, estoy en posición. El objetivo ha sido confirmado. Confirme cuando necesite asistencia inmediata. Miré hacia la carretera vacía donde las luces de Paulo habían desaparecido y sonreí por primera vez en toda la noche. Una sonrisa que él debería haber visto. Una sonrisa que le habría helado la sangre si hubiera sabido lo que significaba. Escribí una respuesta simple: proceda según lo planeado. Era hora de que Paulo aprendiera quien realmente necesitaba una lección. Y esta vez, la clase sería impartida por un profesor mucho más experimentado que él. La lluvia se volvió más intensa después de que Paulo se marchó. Cada gota que golpeaba mi rostro parecía recordarme la crueldad de lo que acababa de suceder. Mi propio hijo, la persona a quien había dado la vida, me había dejado aquí como si fuera basura que necesitaba ser desechada. Me quedé parada en el mismo lugar durante varios minutos, sintiendo como el agua empapaba completamente mi ropa. El vestido beige que había elegido con tanto cuidado esa mañana ahora se pegaba a mi cuerpo como una segunda piel fría. Mis zapatos de cuero, los únicos buenos que me quedaban, hacían ruidos húmedos cada vez que movía los pies sobre el asfalto. La carretera se extendía en ambas direcciones, sin mostrar señales de vida. No había luces de casas en la distancia, no había el zumbido familiar del tráfico nocturno. Solo el sonido implacable de la lluvia y el viento que comenzaba a aullar entre los árboles dispersos que bordeaban el camino. Recordé las palabras exactas que Paulo había usado antes de abandonarme. Necesitas aprender a no ser una carga, había dicho, mirándome a través del espejo retrovisor como si estuviera hablando con un extraño molesto. Rebeca y yo hemos decidido que ya es suficiente. Has vivido de nosotros demasiado tiempo. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Vivir de ellos. Como si los $50,000 que había contribuido para el enganche de su casa no existieran. Como si los préstamos que había hecho para su negocio, que nunca me devolvió, fueran solo mi imaginación. Como si los años que pasé cuidando a su hija cuando era bebé, mientras él y Rebeca construían su carrera, no tuvieran valor alguno. Pero Paulo había reescrito la historia en su mente. En su versión, yo era solo una anciana inútil que consumía sus recursos y limitaba su libertad. Rebeca había sido especialmente hábil plantando esas semillas. Había observado cómo, conversación tras conversación, ella lograba convencerlo de que yo era el problema en sus vidas. Tu madre siempre está aquí, la había escuchado decir una tarde, cuando pensaban que estaba durmiendo. No podemos tener privacidad, no podemos hacer planes. Es como tener una niña grande que nunca va a crecer. Y Paulo había asentido. Mi propio hijo había asentido mientras su esposa me comparaba con una niña problemática. El viento sopló más fuerte, llevándose el calor que aún quedaba en mi cuerpo. Comencé a temblar, no solo por el frío, sino por la magnitud de lo que Paulo había hecho. Me había llevado a esa carretera con engaños. Me había dicho que íbamos a cenar a un restaurante especial para celebrar mi cumpleaños atrasado. Incluso me había pedido que me vistiera bien. Ponte algo elegante, mamá, había dicho esa mañana con una sonrisa que ahora entendía había sido completamente falsa. Vamos a un lugar donde quiero que luzcas bien. Yo había estado emocionada. Hacía meses que no salíamos juntos, que no pasábamos tiempo de calidad. Pensé que tal vez las cosas entre nosotros finalmente estaban mejorando. Me había arreglado el cabello, me había puesto mi mejor vestido, incluso me había aplicado un poco del perfume que guardaba para ocasiones especiales. Todo había sido parte del plan. El restaurante elegante, la ropa bonita, la promesa de una celebración familiar. Todo diseñado para hacer que mi humillación fuera más completa, más devastadora. Durante el viaje, habían hablado entre ellos como si yo no existiera. Rebeca había mencionado casualmente sus planes para renovar toda la casa ahora que tendrían más espacio y libertad. Paulo había hablado sobre el viaje a Europa que estaban planeando, el mismo viaje para el cual me habían pedido prestados $3,000 el mes pasado. Ahora entendía que nunca habían tenido intención de devolverme ese dinero. Nunca habían tenido intención de que estuviera allí para recibirlo. Un trueno resonó en la distancia, seguido de un relámpago que iluminó brevemente el paisaje desolado. La tormenta se estaba intensificando,
y yo seguía parada en el mismo lugar donde Paulo me había dejado, como si moverme fuera a admitir que esto realmente estaba sucediendo. Cerré los ojos y traté de procesar la traición completa de lo que había vivido. No había sido un arranque de ira, no había sido una decisión impulsiva tomada en un momento de estrés. Esto había sido planeado, calculado, ejecutado con la precisión de quienes habían pensado cada detalle. Incluso habían elegido esa carretera específicamente. Estaba lo suficientemente lejos de la ciudad para que caminar de regreso fuera imposible, pero no tan lejos como para que pudieran ser acusados de intento de homicidio si algo me pasaba. Habían calculado exactamente la distancia necesaria para enseñarme una lección sin cruzar líneas legales que los comprometieran. La frialdad de esa planificación me quitó el aliento más que el viento helado. Mi hijo no solo me odiaba, me despreciaba con una metodicidad que me resultaba completamente extraña. ¿Cuándo había aprendido a ser tan cruel? ¿Cuándo había decidido que yo merecía ser tratada como algo menos que humana? Rebeca había salido del auto antes que Paulo cuando llegamos a este punto. Había caminado unos metros por la carretera, mirando hacia ambos lados como si estuviera verificando que no hubiera testigos. Solo entonces había regresado y le había hecho una señal a Paulo. Esa había sido mi confirmación final de que esto no era espontáneo. Ellos habían estado aquí antes. Habían elegido este lugar específico porque sabían que estaríamos completamente solos. Abrí los ojos y miré mi teléfono nuevamente. La pantalla mostraba que eran las 9:43 de la noche. Paulo y Rebeca probablemente ya estaban de regreso en casa, secándose el cabello y cambiándose la ropa húmeda. Tal vez incluso estaban brindando por su éxito. Pero había algo que no sabían. Algo que cambiaría completamente su sensación de victoria. Escribí un mensaje simple. Confirmado. Proceda con la fase 2. La respuesta llegó casi inmediatamente. Entendido, señora Rodríguez. Tiempo estimado de llegada: 8 minutos. Guardé el teléfono y miré hacia la oscuridad de la carretera. Paulo pensaba que me había dado la lección más humillante de mi vida. No sabía que la clase apenas estaba comenzando. Los faros aparecieron en la distancia exactamente 8 minutos después de mi último mensaje. 2 luces brillantes atravesando la cortina de lluvia, acercándose con la precisión de quien conoce perfectamente su destino. El auto era negro, elegante, con las líneas limpias de un vehículo que costaba más dinero del que Paulo había visto junto en toda su vida. Me quedé inmóvil, observando cómo se acercaba. No había prisa en mis movimientos, no había desesperación. Solo la calma de alguien que había estado esperando exactamente este momento durante mucho más tiempo del que mi hijo podría imaginar. El vehículo se detuvo suavemente frente a mí. El motor siguió funcionando, un ronroneo grave y elegante que contrastaba completamente con el ruido barato del auto en el que Paulo me había traído hasta aquí. Las ventanas estaban polarizadas, pero pude ver cuando la del conductor comenzó a descender lentamente. Daniel apareció detrás del vidrio. Su rostro serio, profesional, mostraba exactamente la expresión que esperaba ver. No había sorpresa en sus ojos, no había preguntas sobre por qué me encontraba empapada en medio de una carretera desierta. Solo la mirada concentrada de un hombre que había estado haciendo su trabajo durante los últimos 6 meses. Señora Rodríguez, dijo con su voz grave y controlada. ¿Se encuentra bien? Perfectamente, Daniel, respondí, y era cierto. A pesar de estar empapada, a pesar del frío que me calaba hasta los huesos, me sentía más en control de lo que había estado en años. Está todo listo. Todo según sus instrucciones. El equipo está en posición, los documentos han sido presentados, y tenemos confirmación de que el objetivo ha regresado a su domicilio. Daniel salió del auto y abrió una sombrilla negra que me cubrió inmediatamente de la lluvia. Con su otra mano, abrió la puerta trasera del vehículo. El interior era cálido, lujoso, con asientos de cuero que olían a dinero real y poder verdadero. Permítame, dijo, ofreciéndome su brazo para ayudarme a subir. Mientras me acomodaba en el asiento trasero, Daniel regresó al conductor y me tendió una toalla suave y una manta de cachemira. También había una botella de agua y lo que parecía ser una taza de té caliente en un termo elegante. ¿Cuánto tiempo ha estado siguiéndonos?, pregunté mientras me secaba el cabello. Desde que salieron de la casa, señora. Mantuve una distancia prudente, como acordamos. El señor Paulo nunca sospechó que había otro vehículo en la carretera.
La ironía era deliciosa. Mientras Paulo creía que me estaba dando la sorpresa más cruel de mi vida, él mismo estaba siendo observado por alguien que reportaba cada uno de sus movimientos. Cada palabra que había dicho en el auto, cada gesto despectivo, cada momento de crueldad calculada había sido documentado. ¿Las grabaciones están seguras?, pregunté. Completamente. Audio y video de alta calidad, comenzando desde el momento en que subieron al auto hasta cuando la abandonaron aquí. También tenemos registros de GPS que confirman la ubicación exacta y la hora precisa de cada evento. Daniel comenzó a conducir, alejándonos de esa carretera maldita. A través de las ventanas, podía ver cómo el paisaje desolado se transformaba gradualmente en algo más civilizado. Luces de casas aparecían en la distancia, señales de que el mundo normal seguía existiendo más allá de la pesadilla que Paulo había creado. Cuénteme sobre la reacción de Paulo cuando llegue a casa, le dije. Según nuestras fuentes, él y la señora Rebeca llegaron hace aproximadamente 15 minutos. Nuestro contacto confirma que estaban celebrando. Abrieron una botella de champán y brindaron por lo que el señor Paulo llamó, finalmente librarse del problema, punto. Las palabras me atravesaron como hielo, pero no con dolor. Con una furia fría y calculada que había estado creciendo en mi interior durante meses. Paulo no solo me había abandonado, estaba celebrando haberlo hecho. En su mente, acababa de resolver el mayor obstáculo en su vida. Y los documentos legales. Presentados esta tarde, como usted ordenó. El embargo preventivo sobre todas las propiedades registradas a nombre del señor Paulo Rodríguez está ahora en efecto. Sus cuentas bancarias han sido congeladas pending la investigación por fraude financiero y abuso de anciano. Los cargos formales serán presentados mañana por la mañana. Cada palabra que Daniel pronunciaba era como una pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba en su lugar. Durante meses, había estado construyendo este momento. Cada documento que Paulo me había hecho firmar, cada transacción financiera sospechosa, cada momento de abuso emocional había sido cuidadosamente registrado y preservado. ¿Rebeca sabe algo sobre los documentos? Nada. Pero tenemos evidencia de que ella ha estado transfiriendo dinero de las cuentas conjuntas a cuentas offshore bajo nombres ficticios. Las transferencias comenzaron hace 3 meses, exactamente cuando usted sospechó que estaban planeando deshacerse de usted permanentemente. Rebeca había sido inteligente, pero no tanto como creía. Mientras pensaba que estaba robando el dinero sin dejar rastros, cada una de sus transacciones estaba siendo monitoreada por los investigadores privados que había contratado. Cada dólar robado se había convertido en evidencia adicional contra ella. El auto se detuvo en un semáforo, y Daniel se volteó para mirarme a través del espejo retrovisor. Señora Rodríguez, ¿está segura de que quiere proceder con todo el plan? Una vez que comience, no habrá vuelta atrás para ninguno de ellos. La pregunta me hizo reflexionar por un momento. Paulo era mi hijo. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de la crueldad que había mostrado, seguía siendo el bebé que una vez había cargado en mis brazos. El niño que había consolado cuando tenía pesadillas, el adolescente al que había apoyado en cada decisión importante de su vida. Pero ese niño había muerto hacía mucho tiempo. El hombre que me había abandonado bajo la lluvia era un extraño que llevaba el rostro de mi hijo. Y ese extraño había tomado su decisión sobre qué tipo de relación quería tener conmigo. Proceda con todo, le dije a Daniel. Cada paso, cada detalle, exactamente como lo planeamos. Entendido. ¿Quiere ir directamente al hotel, o prefiere hacer una parada en algún lugar específico? Al hotel. Necesito cambiarme de ropa y prepararme para mañana. Va a ser un día muy largo. Daniel asintió y continuó conduciendo. A través de la ventana, podía ver las luces de la ciudad acercándose. En algún lugar de esas luces, Paulo y Rebeca seguían celebrando lo que creían era su victoria final. Probablemente ya estaban haciendo planes para vender mi casa, liquidar mis pocas posesiones, dividirse el dinero que pensaban que les pertenecía. No sabían que en menos de 12 horas, sus vidas se convertirían en una pesadilla de la cual nunca podrían despertar. No sabían que la anciana indefensa que habían abandonado en la lluvia tenía más poder y recursos de los que habían imaginado jamás. No sabían que habían estado jugando con alguien que conocía las reglas del juego mucho mejor que ellos. Mi teléfono vibró con un mensaje. Lo revisé y sonreí al ver las palabras que aparecían en la pantalla. Operación Justicia iniciada.
Todos los equipos en posición, esperando órdenes finales. Miré hacia las luces de la ciudad y pensé en Paulo brindando por su crueldad. Disfruté ese momento por unos segundos más, sabiendo que sería el último momento de felicidad que tendría en mucho, mucho tiempo. Daniel, le dije finalmente, envié la señal. Que comience la verdadera lección. El hotel era elegante, discreto, el tipo de lugar donde la gente poderosa se hospeda cuando no quiere ser vista. Daniel me acompañó hasta la suite que había reservado bajo un nombre que Paulo jamás podría rastrear. Mientras me cambiaba la ropa empapada por algo seco y cálido, comencé a recordar cómo había llegado a este momento. Todo había comenzado hace 8 meses, cuando encontré los papeles escondidos en el escritorio de Paulo. Él había venido a casa con una carpeta llena de documentos legales que necesitaba que firmara para organizar mejor las finanzas familiares. Yo había confiado, como siempre confiaba en mi hijo. Había firmado sin leer cada línea, creyendo que estaba ayudándolo a consolidar algún préstamo o inversión. Pero esa noche, algo en su comportamiento me había parecido extraño. La forma en que evitaba mi mirada, como Rebeca sonreía demasiado, como ambos parecían ansiosos porque firmara rápidamente. Por primera vez en años, decidí no confiar ciegamente. Cuando se marcharon, revisé las copias que habían dejado. Lo que descubrí me heló la sangre. No eran documentos de consolidación financiera. Eran transferencias de propiedad. Poderes legales que le daban a Paulo control total sobre mis cuentas bancarias, mi casa, mis inversiones. En esencia, había firmado mi propia sentencia de muerte financiera. Pero había algo más. Entre los papeles, encontré un borrador de carta que Paulo había olvidado. Una carta dirigida a un geriátrico privado, consultando sobre opciones de cuidado a largo plazo para una paciente con demencia incipiente. La carta describía a una mujer de 70 años que estaba perdiendo sus facultades mentales y necesitaba supervisión constante. La mujer era yo. Y yo no tenía demencia. Esa noche no dormí. Me quedé despierta leyendo cada documento, entendiendo lentamente el alcance de lo que Paulo y Rebeca habían planeado. No solo querían mi dinero, querían eliminarme completamente de sus vidas. El plan era declararme mentalmente incompetente, tomar control de todos mis bienes, y después encerrarme en un geriátrico donde pudiera ser olvidada convenientemente. La carta mencionaba un costo de $4,000 mensuales por el cuidado. Mis propios ahorros serían usados para pagar mi prisión. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno para Paulo como siempre hacía, le pregunté sobre sus planes del día, sonreí cuando Rebeca llegó y comenzó a quejarse sobre el tráfico. Pero por dentro, estaba calculando cada movimiento que haría a partir de ese momento. El primer paso fue contratar a Daniel. No fue fácil encontrar a alguien con su experiencia. Daniel había trabajado para familias adineradas durante 15 años, protegiendo a ancianos ricos de familiares codiciosos. Su especialidad era la documentación legal de abuso financiero y emocional. Señora Rodríguez, me había dicho durante nuestra primera reunión en un café discreto, lo que me está describiendo es más común de lo que la gente imagina. Cada año, miles de ancianos son defraudados por sus propios hijos. La diferencia en su caso es que usted se dio cuenta a tiempo. Daniel me explicó que necesitaríamos evidencia irrefutable. No bastaba con saber que Paulo estaba planeando robarme, necesitábamos pruebas que resistieran cualquier desafío legal. Durante los siguientes meses, instalamos cámaras ocultas en mi casa. Cada conversación que Paulo y Rebeca tenían sobre sus planes para deshacerse de mí fue grabada. Cada llamada telefónica donde discutían cómo manejar el problema de la vieja fue documentada. Cada momento donde Paulo revisaba mis estados financieros, sin mi conocimiento, fue registrado. Las grabaciones revelaron la verdadera extensión de su crueldad. No era solo que quisieran mi dinero, genuinamente me despreciaban. Rebeca se refería a mí como la sanguijuela cuando pensaba que no podía escucharla. Paulo había llegado al punto de calcular cuánto dinero ahorrarían en comida y servicios públicos una vez que me sacaran de la casa. Vamos a ahorrar al menos $800 al mes solo en comida, lo había escuchado decir una tarde. Y la casa va a valer $25,000 más sin una anciana viviendo adentro cuando la vendamos. Pero la conversación que más me dolió fue la que tuvieron una noche, cuando pensaban que estaba durmiendo. Rebeca había estado presionando a Paulo para acelerar sus planes. Tu madre está sana, había dicho Rebeca.
Puede vivir otros 10 años fácilmente. ¿Realmente quieres esperar tanto tiempo para comenzar tu verdadera vida? Por supuesto que no, había respondido Paulo. Pero necesitamos ser inteligentes. Si actuamos demasiado rápido, la gente va a sospechar. Entonces encontremos una forma de acelerar el proceso. Un accidente, una enfermedad repentina, algo que haga que nadie haga preguntas. Esas palabras me confirmaron que no estaban planeando solo robarme. Estaban considerando opciones mucho más permanentes. Fue entonces cuando Daniel sugirió que también contratáramos a un investigador financiero. Lo que descubrieron fue aún peor de lo que había imaginado. Paulo había estado robándome durante más de 2 años. Pequeñas cantidades al principio, después sumas más grandes. Había usado mi información personal para abrir cuentas de crédito a mi nombre, había falsificado mi firma en documentos bancarios, había vendido algunas de mis acciones sin mi conocimiento. En total, había robado casi $120,000. El dinero había sido usado para financiar el estilo de vida que él y Rebeca querían proyectar. El auto nuevo que habían comprado, las vacaciones a Cancún que habían tomado el año pasado, la renovación de su cocina que había costado $30,000. Todo había sido pagado con dinero robado de mis cuentas. Pero la evidencia más damaging vino de las comunicaciones entre Paulo y Rebeca. Habían estado planificando mi abandono durante meses. La carretera donde me dejaron había sido elegida específicamente después de múltiples reconocimientos. Habían visitado el lugar 3 veces, calculando exactamente qué tan lejos estaría de cualquier ayuda, pero no tan lejos como para que mi muerte fuera inevitable. Necesita ser lo suficientemente horrible para que entienda el mensaje, había escrito Rebeca en un mensaje de texto a Paulo, pero no tanto como para que podamos ser acusados de algo serio. Paulo había respondido: perfecto. Una noche bajo la lluvia le va a enseñar exactamente cuál es su lugar en nuestras vidas. Habían planeado regresar por mí la mañana siguiente, después de que hubiera pasado toda la noche expuesta a los elementos. La idea era que estaría tan traumatizada y agradecida de ser rescatada que aceptaría cualquier condición que me impusieran. No sabían que yo había estado 3 pasos adelante durante todo el tiempo. Daniel había coordinado con las autoridades locales, preparando todos los documentos necesarios para presentar cargos por fraude, abuso de anciano y conspiración. Cada dólar robado había sido rastreado, cada documento falsificado había sido analizado por expertos en grafología. Mientras me secaba el cabello en el espejo del hotel, recibí un mensaje que confirmaba que la primera fase del plan había sido ejecutada. Paulo acababa de descubrir que no podía acceder a ninguna de sus cuentas bancarias. En ese momento, probablemente estaba llamando al banco, gritando que había algún error en el sistema. No sabía que era solo el comienzo. Mañana temprano, cuando pensara que estaba despertando a otro día normal, iba a descubrir exactamente qué tipo de lección su madre había preparado para él. Y a diferencia de la lección que él había tratado de enseñarme, la mía iba a durar mucho más que una noche. Paulo despertó esa mañana convencido de que había ganado la guerra más importante de su vida. Desde mi suite en el hotel, Daniel me informaba en tiempo real sobre cada uno de sus movimientos a través de los contactos que habíamos establecido en su vecindario. «Está preparando café», me reportó Daniel a las 7 de la mañana. Rebeca sigue durmiendo. Parece completamente relajado, silbando incluso. Nuestro contacto confirma que anoche estuvieron celebrando hasta muy tarde. La ironía era perfecta. Mientras Paulo se preparaba para lo que creía sería el primer día de su nueva vida libre de la carga de su madre, yo estaba organizando los detalles finales de su destrucción completa. A las 8:30, Paulo intentó acceder a su cuenta bancaria principal para pagar algunas facturas mensuales. Ese fue el momento exacto cuando su mundo perfecto comenzó a desmoronarse. «Daniel», le dije mientras desayunaba tranquilamente en mi habitación, ya comenzó a llamar al banco. 3 llamadas en los últimos 10 minutos. Está siendo transferido de departamento en departamento. Nadie puede darle información específica, solo que hay una investigación en curso que requiere la congelación temporal de sus cuentas. Paulo era inteligente, pero no tanto como creía. Durante años, había manejado las finanzas familiares con la arrogancia de quien piensa que nadie está prestando atención. Había falsificado documentos, había transferido dinero sin autorización, había usado mi información personal para obtener créditos que él pagaba con fondos robados de mis cuentas.
Cada una de esas transacciones había sido meticulosamente documentada por el equipo de investigadores que Daniel había coordinado. Cada firma falsificada había sido analizada por expertos en grafología. Cada transferencia no autorizada había sido rastreada hasta su cuenta de destino. ¿Qué está haciendo Rebeca?, pregunté. Acaba de despertar. Está preguntándole a Paulo por qué parece tan alterado. Él está explicando sobre los problemas bancarios, pero trata de minimizarlo, diciéndole que probablemente es un error del sistema que se resolverá en pocas horas. Rebeca no sabía que sus propias cuentas offshore también habían sido identificadas y congeladas. Los 3 meses que había pasado transfiriendo dinero robado a cuentas bajo nombres ficticios habían creado un rastro digital perfecto para los investigadores federales. A las 9:15, Paulo recibió la primera llamada oficial. Era del departamento de fraudes del banco, solicitando que se presentara inmediatamente la sucursal principal para discutir irregularidades significativas en sus cuentas. Está vistiéndose rápidamente, me informó Daniel. Le dijo a Rebeca que regresaría en 1 hora, que solo necesita aclarar un malentendido menor. Pero Paulo no regresaría a casa en 1 hora. No regresaría a casa en absoluto. Mientras él conducía hacia el banco, completamente inconsciente de lo que le esperaba, yo revisaba por última vez todos los documentos que habían sido preparados durante los últimos meses. Cada pieza de evidencia estaba organizadamente archivada, cada testimonio había sido verificado, cada registro financiero había sido auditado por contadores forenses. La carpeta principal contenía más de 200 páginas de evidencia documentando el abuso sistemático que Paulo había perpetrado contra mí. No era solo el robo del dinero. Era un patrón completo de manipulación psicológica, aislamiento social y abuso financiero que había escalado gradualmente durante más de 2 años. Los registros mostraban cómo Paulo había comenzado controlando pequeños aspectos de mi vida diaria. Primero había insistido en ayudarme con mis finanzas porque era demasiado complicado para alguien de mi edad. Después había comenzado a limitar mis salidas sociales, convenciéndome de que era peligroso para una mujer de mi edad estar sola en la calle. Gradualmente, había logrado aislarme de mis amigos. Cada invitación social era rechazada con excusas que sonaban razonables. Mamá, hace mucho frío para que salgas, o ese barrio no es seguro de noche, o no crees que es mejor quedarte en casa y descansar. Rebeca había sido especialmente hábil en esta campaña de aislamiento. Se había presentado como la nuera preocupada que solo quería lo mejor para su suegra. Alma, me decía con esa voz dulce que ahora reconocía como completamente falsa, Paulo y yo estamos preocupados por ti. Has estado más olvidadiza últimamente. Tal vez es mejor que no manejes más. Poco a poco, habían logrado convencerme de que era más frágil de lo que realmente era. Habían creado una realidad donde yo necesitaba su permiso para todo, donde cada decisión importante pasaba por ellos primero. El aislamiento social había hecho que fuera más fácil para Paulo tomar control de mis finanzas. Para simplificar las cosas, había sugerido, ¿por qué no hacemos que todas tus cuentas requieran mi firma también? Así puedo ayudarte si hay algún problema. Yo había accedido, creyendo que estaba siendo práctica. No sabía que estaba firmando mi propia sentencia de muerte financiera. A las 10 de la mañana, Paulo llegó al banco. Daniel tenía un contacto dentro que nos mantenía informadas sobre cada detalle de lo que estaba sucediendo. Está en la oficina del gerente, me reportó Daniel. Le están mostrando registros de todas las transacciones irregulares. Está tratando de explicarlas como malentendidos, pero su historia no es consistente. Paulo había sido inteligente al robar, pero no había sido inteligente al ocultar el robo. Cada transferencia no autorizada había dejado registros digitales. Cada firma falsificada podía ser comparada con ejemplos de mi escritura real. Cada documento fraudulento tenía fechas y horarios que podían ser verificados. Más importante aún, teníamos grabaciones de Paulo admitiendo sus crímenes. En una conversación particularmente damaging con Rebeca, había detallado exactamente cómo había falsificado mi firma en documentos bancarios. Es fácil, lo habíamos escuchado decir. Su letra es simple, y siempre firma igual. Nadie en el banco la conoce lo suficientemente bien como para notar la diferencia. Esa grabación sola era suficiente para sostener múltiples cargos criminales. A las 11, Paulo salió del banco acompañado por 2 oficiales de policía. No estaba arrestado todavía,
pero había sido citado para presentarse en la estación de policía para ser interrogado formalmente sobre los cargos de fraude y abuso de anciano. «Está llamando a Rebecca», me informó Daniel. «Parece desesperado. Le está diciendo que hay un problema serio, que necesita conseguir un abogado inmediatamente». Pero Rebecca tenía sus propios problemas. A esa misma hora, investigadores federales estaban ejecutando una orden de registro en su oficina, confiscando todos los documentos relacionados con las transferencias offshore que había estado haciendo. Paulo no sabía que las cuentas secretas de Rebecca habían sido descubiertas. No sabía que ella había estado planeando abandonarlo una vez que tuvieran suficiente dinero robado para comenzar una nueva vida en otro país. En una de las grabaciones más reveladoras, habíamos documentado una conversación donde Rebecca le había dicho a una amiga: «Una vez que tengamos suficiente dinero de la vieja, voy a dejar a Paulo y mudarme a Costa Rica. Él es útil por ahora, pero no voy a estar casada con un idiota para siempre». Paulo había estado siendo usado por Rebecca tanto como él me había estado usando a mí. La diferencia era que Rebecca había sido más inteligente sobre sus planes de escape. Pero ninguno de los dos había sido lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que la vieja indefensa había estado documentando cada uno de sus movimientos. Mientras Paulo se dirigía a la estación de policía, probablemente todavía creyendo que podía explicar todo como un malentendido, yo me preparaba para la fase final del plan. Era hora de que Paulo descubriera que la lección que pensaba que me había enseñado anoche había sido solo el comienzo de una educación mucho más larga y dolorosa. Una educación que él nunca olvidaría. La sala de juntas del bufete de abogados era imponente, con ventanas del piso al techo que daban vista a toda la ciudad. Paulo entró acompañado por el abogado defensor que había contratado con los últimos fondos de emergencia que tenía disponibles. Su rostro mostraba la confusión de alguien que todavía no entiende completamente en qué problema se ha metido. Yo ya estaba allí, sentada al lado de mi equipo legal. 3 abogados especializados en fraude financiero y abuso de ancianos, todos con expedientes impecables en casos similares. Paulo me vio y por un momento su expresión cambió a algo que podría haber sido alivio. «Mamá», dijo, acercándose a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. «Gracias a Dios que estás bien. Estaba tan preocupado. Cuando regresé por ti esta mañana y no estabas en la carretera, pensé que algo terrible había pasado». La mentira salió de su boca con tanta naturalidad que casi podría haber creído que realmente había regresado por mí. Pero Daniel había estado monitoreando su casa toda la noche. Paulo había dormido tranquilo hasta las 8 de la mañana, sin mostrar ni la menor preocupación por mi bienestar. «Paulo», le dije con la voz más suave que pude encontrar, «siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». Mi abogado principal, el doctor Roberto Mesa, abrió la primera carpeta. Era un hombre de 60 años con una reputación implacable en casos de fraude familiar. Había ganado el 93% de los casos que había manejado, recuperando más de $15 millones para víctimas de abuso financiero. «Señor Rodríguez», comenzó el doctor Mesa, «estamos aquí para discutir una serie de transacciones financieras irregulares que han sido identificadas en las cuentas de su madre durante los últimos 24 meses». Paulo miró a su abogado, un hombre joven y nervioso que claramente no tenía experiencia en casos de esta magnitud. «Debe haber algún error», dijo Paulo. «Yo he estado ayudando a mi madre con sus finanzas porque ella tiene dificultades para manejar cuestiones complejas». «¿Se refiere a dificultades como estas?», preguntó el doctor Mesa, colocando sobre la mesa una serie de documentos. «Esta es una transferencia de $25,000 de la cuenta de ahorros de su madre a su cuenta personal, realizada el 15 de marzo. ¿Puede explicar la autorización para esta transacción?». Paulo tomó el documento y lo estudió. Pude ver cómo su mente trabajaba, calculando qué explicación podría sonar más convincente. «Mi madre me pidió que transfiriera ese dinero para ayudarme con gastos médicos de mi esposa», dijo finalmente. «Interesante», respondió el doctor Mesa. «Porque según los registros médicos que hemos revisado, su esposa no tuvo ningún gasto médico significativo en marzo. De hecho, ese dinero fue usado para el pago inicial de un automóvil nuevo». La cara de Paulo comenzó a palidecer. Su abogado susurraba algo en su oído, probablemente aconsejándole que no dijera nada más. «Pero eso no es todo», continuó el doctor Mesa. «Tenemos documentación de 37 transacciones similares durante el periodo en cuestión. El total asciende a $119,832.
Las cifras llenaron la habitación como un peso físico. Paulo miró hacia mí, buscando alguna señal de que esto era solo un malentendido que podíamos resolver en familia. Mamá, me dijo, tú sabes que siempre he tratado de ayudarte. Todo lo que hice fue para protegerte. ¿Protegerme de qué, Paulo?, le pregunté. De mi propio dinero. El doctor Mesa continuó sacando documentos. Señor Rodríguez, también tenemos evidencia de falsificación de firma en múltiples documentos bancarios. Nuestros expertos en grafología han confirmado que estas firmas no fueron hechas por su madre. Paulo se hundió más en su silla. Su abogado estaba revisando frenéticamente los documentos, claramente abrumado por la cantidad de evidencia. Además, agregó el doctor Mesa, tenemos registros de audio que documentan conversaciones donde usted admite haber falsificado la firma de su madre. En ese momento, el doctor Mesa activó un dispositivo de audio. La voz de Paulo llenó la habitación, clara e inconfundible. Es fácil. Su letra es simple, y siempre firma igual. Nadie en el banco la conoce lo suficientemente bien como para notar la diferencia. Paulo se quedó paralizado. El color desapareció completamente de su rostro mientras escuchaba su propia voz admitiendo el crimen. Esa grabación es ilegal, logró decir su abogado. No puede ser usada como evidencia. Fue grabada en la residencia de la señora Rodríguez, respondió calmadamente el doctor Mesa. Ella tiene derecho legal a grabar conversaciones en su propia casa, especialmente cuando sospecha que está siendo víctima de un crimen. La habitación se quedó en silencio por varios segundos. Paulo me miraba como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. Mamá, susurró, me has estado grabando. Durante 8 meses, le respondí. Desde que encontré los documentos del geriátrico. Paulo se quedó helado. Sabía exactamente a qué me refería. El doctor Mesa sacó otra carpeta. Ah, sí. Los documentos donde usted consulta sobre opciones de cuidado para una paciente con demencia. Una paciente que, según múltiples evaluaciones médicas independientes, no muestra ningún signo de deterioro cognitivo. También tenemos grabaciones de conversaciones donde usted y su esposa discuten opciones para acelerar la muerte de su madre, agregó otro de mis abogados. Paulo se puso de pie bruscamente. Eso no es cierto. Nunca dijimos nada sobre. ¿Quiere que reproduzcamos esas grabaciones también?, preguntó el doctor Mesa. Paulo se volvió a sentar, derrotado. Su abogado le susurraba urgentemente al oído, probablemente aconsejándole que no dijera ni una palabra más. Señor Rodríguez, continuó el doctor Mesa, los cargos que se presentarán contra usted incluyen fraude financiero, abuso de anciano, falsificación de documentos y conspiración. La pena máxima combinada para estos cargos es de 25 años de prisión. 25 años, repetí lentamente. Eso significa que saldrías de la cárcel cuando tengas 68 años. Casi la edad que tengo yo ahora. Paulo me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era solo miedo, era el reconocimiento completo de que había subestimado completamente a su oponente. Pero, continué, hay una alternativa. Su abogado se inclinó hacia adelante, claramente interesado en cualquier opción que pudiera evitar la prisión para su cliente. Puedes confesar voluntariamente todos los crímenes, devolver cada centavo que robaste con intereses, y aceptar 5 años de libertad condicional con servicios comunitarios. También renunciarás a cualquier reclamo sobre mi herencia o propiedad. Paulo me miró durante largo tiempo, procesando las opciones. 25 años en prisión o 5 años de libertad condicional. No era realmente una elección. ¿Y si acepto?, preguntó finalmente. Entonces podrás reconstruir tu vida. Aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Tal vez incluso convertirte en el hombre que una vez pensé que eras. Paulo bajó la cabeza. Cuando la levantó de nuevo, había lágrimas en sus ojos. Mamá, dijo con voz quebrada, ¿puedes perdonarme algún día? La pregunta me atravesó el corazón. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hijo. El perdón se gana, Paulo, le dije. Y tú tienes mucho trabajo por hacer. El doctor Mesa colocó los documentos de confesión sobre la mesa. Era hora de que Paulo firmara su propia lección. Paulo firmó los documentos con mano temblorosa.
Cada firma era como ver a un hombre destruyendo su propia vida con sus propias manos. Su abogado había intentado negociar términos más favorables, pero la evidencia era tan abrumadora que incluso él reconoció que era mejor aceptar el acuerdo. Cuando terminó de firmar, Paulo se quedó sentado en silencio durante varios minutos. Finalmente levantó la vista hacia mí. «¿Rebeca sabe sobre esto?», preguntó. «Rebeca tiene sus propios problemas», le respondí. «Mientras tú estabas aquí firmando tu confesión, ella estaba siendo arrestada por los agentes federales». Paulo palideció aún más, si eso era posible. ¿Arrestada? ¿Por qué? El doctor Mesa abrió otra carpeta. Su esposa ha estado transfiriendo dinero robado a cuentas offshore durante los últimos 3 meses. Evasión fiscal, lavado de dinero, fraude internacional. Los cargos federales son mucho más serios que los que usted enfrenta. También descubrimos algo más interesante, agregué. Rebeca estaba planeando abandonarte una vez que tuviera suficiente dinero. Tenía boletos de avión a Costa Rica programados para la próxima semana. Paulo me miró como si le hubiera abofeteado. Eso no puede ser cierto. ¿Quieres escuchar las grabaciones donde ella le cuenta a su amiga Florencia sobre sus planes?, le pregunté. El doctor Mesa activó nuevamente el dispositivo de audio. La voz de Rebeca llenó la habitación, clara y despiadada. Una vez que tengamos suficiente dinero de la vieja, voy a dejar a Paulo y mudarme a Costa Rica. Él es útil por ahora, pero no voy a estar casada con un idiota para siempre. Tengo 32 años. Puedo conseguir a alguien mejor. Paulo se desplomó en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. La traición de Rebeca era casi tan devastadora como el descubrimiento de que yo había estado documentando todos sus crímenes. Ella me dijo que me amaba, susurró Paulo. Rebeca te amaba tanto como tú me amabas a mí, le dije. Es decir, solo mientras fueras útil para sus propósitos. El teléfono del doctor Mesa sonó. Habló brevemente y después se dirigió a nosotros. Rebeca acaba de ser formalmente acusada. Los agentes encontraron $340,000 en las cuentas offshore. Dinero que había estado robando no solo de ustedes, sino también de su empleador. Aparentemente, había estado falsificando facturas en su trabajo y desviando fondos durante más de un año. Paulo cerró los ojos. Su mundo perfecto se había desmoronado completamente en menos de 24 horas. ¿Dónde está ahora?, preguntó. En la cárcel federal, respondió el doctor Mesa. La fianza fue establecida en $500,000. Considerando que todas sus cuentas han sido congeladas, es improbable que pueda pagarla. Paulo me miró con una expresión desesperada. Mamá, ¿podrías? ¿Podrían qué?, le pregunté. ¿Ayudar a la mujer que planeó robarme y abandonarme? La mujer que te convenció de que yo era solo un estorbo en sus vidas. Paulo bajó la cabeza. Tienes razón. No tengo derecho a pedirte nada. No, le dije. No lo tienes. El doctor Mesa continuó explicando los términos del acuerdo. Paulo tendría que realizar 300 horas de servicio comunitario trabajando con ancianos víctimas de abuso. Tendría que asistir a terapia psicológica obligatoria durante 2 años. Y tendría que devolver cada centavo que había robado, con un interés del 8% anual. El total que debe devolver, incluyendo intereses y penalidades, es de $143,000, dijo el doctor Mesa. Tienes 5 años para completar el pago. Paulo hizo algunos cálculos mentales. Eso es casi $2,500 al mes. No tengo trabajo, no tengo casa. No tengo nada. Entonces será mejor que encuentres trabajo rápidamente, le dije. Y que sea un trabajo honesto esta vez. Paulo me miró durante largo tiempo. Mamá, ¿dónde voy a vivir? La casa está a tu nombre, y después de lo que hice. No, le dije firmemente. No puedes regresar a mi casa. Esa parte de tu vida terminó anoche cuando me dejaste bajo la lluvia. Pero soy tu hijo. Eres el hombre que trató de robarme, que planeó encerrarme en un geriátrico, que me abandonó en una carretera desierta durante una tormenta. El hecho de que compartamos sangre no te da derecho a mi perdón automático. Paulo comenzó a llorar. No eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas genuinas de alguien que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido.
¿Hay alguna forma de que pueda ganarme tu perdón?, preguntó. Tal vez, le dije. Pero va a tomar mucho tiempo, y va a requerir que demuestres que realmente has cambiado. No con palabras, sino con acciones. El doctor Mesa explicó que Paulo tendría que reportarse con un oficial de libertad condicional cada 2 semanas. Cualquier violación de los términos del acuerdo resultaría en el procesamiento completo de todos los cargos originales. También, agregó, como parte del acuerdo, usted no puede contactar a su madre a menos que ella inicie el contacto. Eso incluye llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, o aparecer en su casa o lugar de trabajo. Paulo asintió, entendiendo que su relación conmigo estaba completamente en mis términos ahora. ¿Qué va a pasar con Rebeca?, preguntó nuevamente. Rebeca va a enfrentar juicio federal, respondió el doctor Mesa. Con la cantidad de evidencia que tenemos, es probable que reciba entre 10 y 15 años de prisión. Los crímenes financieros federales no tienen las mismas opciones de negociación que los cargos estatales que usted enfrentaba. Paulo se quedó en silencio, procesando el hecho de que la mujer por la cual había traicionado a su madre ahora iba a pasar la próxima década en prisión. Hay algo más que debes saber, le dije. Tu hija se va a quedar conmigo. Paulo levantó la cabeza bruscamente. Sofía. Tu hija de 8 años necesita estabilidad. Con su madre en prisión y tú sin casa ni trabajo, el tribunal va a conceder custodia temporal a la persona mejor posicionada para cuidarla. Esa persona soy yo. Era la primera vez que veía a Paulo mostrar genuina emoción por alguien más que él mismo. ¿Puedo verla?, preguntó. Eso lo decidirá el tribunal, le respondí. Y dependerá de cómo te comportes durante tu libertad condicional. Paulo se puso de pie lentamente. Su abogado le recordó que tenía que reportarse con su oficial de libertad condicional al día siguiente y comenzar a buscar trabajo inmediatamente. Cuando llegó a la puerta, Paulo se volteó hacia mí una última vez. Mamá, dijo, sé que no tengo derecho a decir esto, pero, lo siento. Realmente lo siento. Lo sé, le respondí. Pero lamentarse no es suficiente. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Paulo salió de la sala, caminando hacia un futuro incierto pero merecido. Yo me quedé sentada, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. La justicia había sido servida, pero el precio había sido la destrucción completa de mi familia. Pero tal vez, solo tal vez, de esas cenizas podría crecer algo mejor. 6 meses después de esa reunión en el bufete de abogados, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. La casa que una vez había sentido demasiado vacía ahora estaba llena de vida nuevamente, pero de una forma completamente diferente. Sofía, mi nieta de 8 años, se había mudado conmigo después de que el tribunal confirmara la custodia temporal. La niña había estado viviendo en un limbo emocional terrible, sin entender por qué su padre ya no vivía en casa y por qué su madre había desaparecido repentinamente de su vida. Abuela Alma, me había preguntado durante su primera semana conmigo, ¿papá está enojado conmigo? Por eso no puedo verlo. Explicarle la situación a una niña de 8 años había sido una de las conversaciones más difíciles de mi vida. ¿Cómo le dices a una niña que su padre había tratado de robar y abandonar a su abuela? ¿Cómo le explicas que su madre está en la cárcel por crímenes financieros? Tu papá cometió algunos errores muy grandes, le había dicho, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Ahora tiene que aprender de esos errores y convertirse en una mejor persona. Mientras tanto, tú te vas a quedar conmigo, y yo voy a cuidarte con todo el amor que tengo. Sofía había asimilado la información con la resiliencia que solo los niños poseen. Después de unas semanas de adaptación, había comenzado a florecer en su nueva rutina. La llevaba a la escuela cada mañana, la ayudaba con las tareas por las tardes, y por las noches leíamos juntas antes de dormir. Era extraño cómo cuidar a mi nieta había sanado heridas que ni siquiera sabía que tenía. Durante años, Paulo y Rebeca me habían hecho sentir como si fuera una carga, como si mi presencia en sus vidas fuera solo un obstáculo. Pero con Sofía, sentía que tenía propósito nuevamente. Abuela, me había dicho una tarde mientras hacía su tarea de matemáticas, me gusta vivir contigo. Eres más divertida que mamá. Esas palabras habían sido tanto dulces como devastadoras. Dulces porque confirmaban que estaba haciendo bien mi trabajo como guardiana temporal.
Devastadoras porque me recordaban todo lo que Paulo había perdido por su codicia y estupidez. Paulo había cumplido religiosamente con los términos de su libertad condicional. Había encontrado trabajo en una fábrica, ganando $12 por hora en turnos de 10 horas. No era mucho dinero, pero era trabajo honesto. Cada mes, me enviaba un cheque por $2.500 para cubrir la deuda que tenía conmigo. Su oficial de libertad condicional me reportaba regularmente sobre su progreso. Paulo vivía en un pequeño apartamento de una habitación en un barrio humilde. Había vendido su auto caro y ahora manejaba un vehículo usado de 10 años. Su estilo de vida había cambiado completamente. Su hijo está cumpliendo con todos los requisitos, me había informado el oficial durante una de nuestras conversaciones mensuales. Asiste a terapia religiosamente, completa sus horas de servicio comunitario sin quejas, y no ha tenido ninguna infracción. Honestamente, señora Rodríguez, parece un hombre completamente diferente. Después de 4 meses, Paulo había solicitado permiso para ver a Sofía. El tribunal había requerido que las visitas fueran supervisadas y que yo estuviera presente en todo momento. La primera visita había sido desgarradoramente incómoda. Paulo había llegado a mi casa luciendo delgado y cansado, con ropa limpia pero claramente barata. Sofía había corrido hacia él, pero después se había detenido, como si hubiera olvidado cómo relacionarse con su padre. «Hola, princesa», había dicho Paulo, arrodillándose para quedar a la altura de Sofía. «Te he extrañado mucho». «¿Dónde has estado, papá?», había preguntado Sofía. «¿Por qué no viniste a verme?». Paulo había mirado hacia mí, buscando orientación sobre cómo responder. Habíamos acordado previamente que la honestidad apropiada para su edad era la mejor política. Papá cometió algunos errores, y tuvo que mudarse para aprender a ser mejor persona, había explicado Paulo. Pero nunca dejé de amarte, ni un solo día. Las visitas habían continuado cada 2 semanas. Gradualmente, Sofía y Paulo habían comenzado a reconstruir su relación. Pero era diferente ahora. Paulo ya no era la figura de autoridad dominante que había sido antes. Era más humilde, más paciente, más genuinamente interesado en escuchar lo que su hija tenía que decir. Durante una de las visitas, Sofía le había contado sobre su nueva clase de arte en la escuela. «Estoy pintando un retrato de la familia», había dicho. «Abuela Alma me está enseñando a usar acuarelas». Paulo había sonreído, pero había dolor en sus ojos. «Eso suena maravilloso, princesa. ¿Puedo ver el retrato cuando esté terminado?». «Claro», había respondido Sofía. «Te voy a pintar también, pero vas a estar en una parte diferente del papel porque ahora vives en otro lugar». Esas palabras inocentes habían resumido perfectamente la nueva realidad de nuestra familia. Paulo seguía siendo parte de ella, pero ya no era el centro. Su lugar había cambiado para siempre. Con el dinero que Paulo me había devuelto, y con los fondos que había recuperado de las cuentas que él había vaciado, había tomado una decisión importante. Había establecido una fundación para ayudar a otros ancianos víctimas de abuso financiero familiar. Fundación Justicia para la Tercera Edad había comenzado operaciones 3 meses atrás. Empleábamos a 2 investigadores privados, un abogado especializado y un trabajador social. En 3 meses, habíamos ayudado a 15 familias a recuperar más de $200.000 robados por parientes codiciosos. Mi experiencia con Paulo se había convertido en la base para un programa de prevención que educaba a adultos mayores sobre las señales de advertencia del abuso financiero familiar. Daba charlas en centros comunitarios, iglesias y organizaciones de jubilados. El abuso financiero de ancianos por parte de familiares es más común de lo que la gente imagina, les decía a las audiencias. Pero no tienen que ser víctimas silenciosas. Hay recursos disponibles, hay leyes que los protegen, y hay gente dispuesta a ayudarlos. Cada historia que escuchaba me recordaba mi propia experiencia. Hijos que robaban las pensiones de sus padres. Nietos que convencían a abuelos de firmar documentos que no entendían. Nueras que aislaban a suegras de sus amigos y familiares para poder manipularlas más fácilmente. Pero también escuchaba historias de esperanza. Familias que habían logrado sanar después de confrontar el abuso. Ancianos que habían recuperado no solo su dinero, sino también su dignidad y autonomía. Una tarde, mientras revisaba los casos nuevos que habían llegado a la fundación, recibí una llamada inesperada. Era Paulo. «Mamá», dijo con voz vacilante,
sé que no se supone que te llame directamente, pero quería preguntarte algo importante. ¿Qué necesitas, Paulo? He estado yendo a terapia, como requiere mi libertad condicional. Mi terapeuta dice que parte de mi proceso de sanación debería incluir hacer enmiendas genuinas contigo. No solo pagar el dinero, sino reconocer completamente el daño que causé. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No estoy pidiendo perdón, continuó Paulo. Entiendo que eso es algo que tengo que ganar durante mucho tiempo. Pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que te hice. No solo el robo del dinero, sino la traición de la confianza. El abandono. La crueldad. Paulo, le dije suavemente, el hecho de que reconozcas eso es un paso importante. También quería que supieras que estoy orgulloso de lo que estás haciendo con la fundación. Leí sobre ella en el periódico local. El artículo mencionaba que ayudaste a una mujer de 75 años a recuperar $40,000 que su hijo había robado. Hay muchas familias pasando por lo que nosotros pasamos, le dije. Lo sé. Y quería ofrecerte algo. Como parte de mi servicio comunitario, he estado trabajando en el centro de ancianos. Algunos de los residentes me han contado historias sobre familiares que los están robando. Si alguna vez necesitas que alguien hable con familias sobre las consecuencias reales del abuso financiero, yo podría ayudar. La oferta me sorprendió. ¿Estarías dispuesto a hablar públicamente sobre lo que hiciste? Si eso ayuda a otras familias a evitar pasar por lo que nosotros pasamos, sí. No me enorgullezco de lo que hice, pero tal vez mi experiencia pueda servir como advertencia para otros. Después de colgar, me quedé pensando en la conversación durante mucho tiempo. Paulo estaba cambiando, lentamente pero genuinamente. No era el mismo hombre que me había abandonado bajo la lluvia 6 meses atrás. Esa noche, mientras ayudaba a Sofía con su tarea, ella me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Abuela Alma, ¿crees que papá puede venir a vivir con nosotras algún día? La pregunta era complicada. Paulo había violado mi confianza de maneras que tomarían años sanar completamente. Pero también era el padre de Sofía, y ella necesitaba tener una relación con él. No lo sé, mi amor, le dije honestamente. Eso va a depender de muchas cosas. Pero lo que sí sé es que tu papá te ama, y está trabajando muy duro para convertirse en una mejor persona. Y tú lo perdonas. El perdón es complicado, Sofía. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Es algo que crece lentamente, como una planta que necesita mucho cuidado. Sofía asintió como si entendiera perfectamente. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, me senté en mi jardín y pensé en todo lo que había cambiado. Hacía un año, había sido una anciana aislada y manipulada, creyendo que era una carga para su familia. Ahora era una mujer empoderada que estaba ayudando a otras personas en situaciones similares, criando a su nieta, y lentamente considerando la posibilidad de sanar una relación familiar profundamente dañada. La lluvia que había caído esa noche terrible 6 meses atrás, se había convertido en algo completamente diferente. Se había convertido en el comienzo de una nueva vida. Un año después de aquella noche bajo la lluvia, me encontré parada en el mismo lugar donde Paulo me había abandonado. Pero esta vez no estaba sola, y definitivamente no estaba indefensa. Sofía estaba a mi lado, sosteniendo un ramo de flores silvestres que habíamos recogido en el camino. «Aquí fue donde pasó, abuela», me preguntó con la curiosidad natural de una niña de 9 años. «Sí, mi amor. Aquí fue donde tu papá me dejó, y aquí fue donde comenzó nuestra nueva vida. Habíamos venido porque Paulo me había pedido que lo trajera aquí. Era parte de su proceso de terapia, según me había explicado. Su terapeuta creía que necesitaba enfrentar físicamente el lugar donde había cometido su acto más cruel contra mí. Paulo llegó 10 minutos después, manejando el mismo auto usado que había comprado cuando tuvo que vender su vehículo caro. Se veía diferente ahora. Más delgado, con algunas canas que no tenía antes, pero también con algo en sus ojos que no había visto en años, humildad genuina. «Mamá», me dijo al acercarse, «gracias por venir». Durante los últimos 6 meses, Paulo había cumplido religiosamente con cada término de su libertad condicional. Había pagado cada cuota de la deuda sin retraso. Había completado su servicio comunitario trabajando con ancianos, y muchos de ellos habían comenzado a considerarlo un amigo.
Había asistido a terapia sin fallar a una sola cita. Más importante aún, había comenzado a trabajar conmigo en la Fundación Justicia para la Tercera Edad. Su testimonio sobre las consecuencias del abuso financiero familiar había ayudado a educar a docenas de familias. Ver a un hombre admitir públicamente sus crímenes contra su propia madre había tenido un impacto poderoso en audiencias de todo el estado. «Papá», dijo Sofía, corriendo hacia él con las flores, «estas son para ti. Abuela y yo las recogimos para que puedas dejarlas aquí». Paulo tomó las flores con manos temblorosas. «Gracias, princesa. Son hermosas». Los tres caminamos hasta el punto exacto donde Paulo había detenido el auto esa noche. El lugar se veía diferente bajo la luz del sol, menos amenazante, pero los recuerdos seguían siendo vívidamente dolorosos. «Mamá», dijo Paulo, arrodillándose y colocando las flores en el asfalto, «he venido aquí solo varias veces durante el último año. Cada vez que sentía que estaba empezando a sentir lástima por mí mismo, venía aquí para recordar lo que te hice». Se quedó arrodillado durante varios minutos, con la cabeza baja. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada por la emoción. «Esta carretera me enseñó algo que todos los años de terapia no pudieron enseñarme. Me enseñó que el amor real no es posesivo. El amor real no trata de controlar o manipular. El amor real no abandona a alguien cuando ya no es conveniente». Sofía se acercó a su padre y puso su pequeña mano en su hombro. «Papá, ¿por qué estás llorando?» «Porque estoy triste por las cosas malas que hice, princesa. Pero también estoy feliz porque tú y la abuela me están dando la oportunidad de ser mejor». Paulo se puso de pie y me miró directamente a los ojos. «Mamá, sé que nunca podré deshacer lo que hice. Sé que cambié para siempre nuestra relación. Pero quiero que sepas que cada día trabajo para convertirme en el hijo que merecías desde el principio». Las palabras me conmovieron más de lo que había esperado. Durante meses, había estado construyendo muros emocionales para protegerme de más dolor. Pero viendo a Paulo allí, genuinamente arrepentido y trabajando activamente para reparar el daño que había causado, esos muros comenzaron a agrietarse. «Paulo», le dije, «el perdón no es algo que sucede en un momento. Es algo que se construye día a día, con acciones consistentes y cambio genuino». «Lo entiendo», respondió. «Y estoy dispuesto a trabajar en eso durante el resto de mi vida si es necesario». Rebeca había sido sentenciada a 12 años en prisión federal. Los investigadores habían descubierto que había estado involucrada en múltiples esquemas de fraude, no solo contra nosotros, sino también contra su empleador anterior y varios clientes. Paulo había solicitado el divorcio 6 meses atrás, y Rebeca no había contestado los papeles. «¿Has sabido algo de ella?», le pregunté. Paulo negó con la cabeza. «Me escribió una carta hace 3 meses. Trataba de convencerme de que todo había sido mi culpa, que ella solo había seguido mis instrucciones. Incluso desde la prisión, sigue sin aceptar responsabilidad por sus acciones». Era extraño cómo las crisis revelaban el verdadero carácter de las personas. Paulo había enfrentado las consecuencias de sus acciones y había trabajado activamente para cambiar. Rebeca seguía culpando a otros por sus decisiones. «¿La extrañas?», le preguntó Sofía a su padre. Paulo pensó cuidadosamente antes de responder. «Extraño a la persona que pensé que era. Pero esa persona nunca existió realmente. La Rebeca real era alguien que podía planear lastimar a la abuela y después celebrarlo. No puedo extrañar a alguien así». La honestidad de Paulo con Sofía sobre la situación había sido uno de los aspectos más impresionantes de su transformación. En lugar de llenar la cabeza de su hija con fantasías sobre una reconciliación familiar que nunca ocurriría, le había explicado la realidad de una manera apropiada para su edad. «Abuela Alma», dijo Sofía, «¿podemos ir a almorzar todos juntos? Como una familia». Miré a Paulo, quien claramente quería decir que sí, pero estaba esperando mi aprobación. «Me parece bien», le dije a Sofía. «Pero elige tú el restaurante». Sofía eligió un pequeño café familiar cerca del pueblo. Durante el almuerzo, observé cómo Paulo interactuaba con su hija. Era paciente, atento, genuinamente interesado en su mundo. Le preguntó sobre sus amigos en la escuela, sobre sus clases favoritas, sobre los libros que estaba leyendo. «Papá», le dijo Sofía mientras comía su sándwich, «la abuela me está enseñando a tocar piano. ¿Quieres escucharme tocar cuando vengas a visitarnos?».
Me encantaría, respondió Paulo. ¿Has aprendido alguna canción completa? Sí. Puedo tocar Cumpleaños feliz y parte de Estrellita. Punto. Viendo a padre e hija reconectarse de esta manera me llenó de una esperanza cautelosa. Tal vez, con tiempo y trabajo continuo, podríamos reconstruir algo parecido a una familia funcional. Después del almuerzo, Paulo me pidió que habláramos a solas por unos minutos mientras Sofía jugaba en el parque cercano. Mamá, me dijo, he estado pensando mucho sobre el futuro. Mi libertad condicional termina en 18 meses. Para entonces, habré pagado toda la deuda financiera. Pero sé que la deuda emocional va a tomar mucho más tiempo. ¿Qué estás tratando de decirme, Paulo? Quiero preguntarte si alguna vez consideras la posibilidad de que pueda volver a formar parte de la familia de una manera más significativa. No estoy hablando de mudarme de regreso a la casa o de que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero tal vez, eventualmente, podríamos pasar más tiempo juntos. Como abuelos compartiendo la crianza de Sofía. La pregunta era compleja. Paulo había demostrado cambio genuino, pero la traición que había cometido era profunda. ¿Podía confiar en él nuevamente? ¿Debía intentarlo por el bien de Sofía? Paulo, le dije finalmente, estoy abierta a esa posibilidad. Pero va a depender de que continúes demostrando que el cambio es permanente, no solo una actuación para recuperar lo que perdiste. Entiendo perfectamente, respondió. Y quiero que sepas que incluso si decides que nunca puedes confiar en mí completamente otra vez, voy a respetar esa decisión. Solo estoy agradecido de que me permita ser parte de la vida de Sofía. Esa noche, después de que Paulo se marchara y Sofía se fuera a dormir, me senté en mi jardín y reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. La Fundación Justicia para la Tercera Edad había crecido más allá de mis expectativas iniciales. Habíamos ayudado a más de 50 familias a recuperar dinero robado y a procesar legalmente a familiares abusivos. Habíamos establecido un programa de educación que había llegado a miles de adultos mayores en todo el estado. Más importante aún, había descubierto un propósito en mi vida que iba más allá de ser simplemente madre o abuela. Era una defensora, una educadora, una fuente de esperanza para people que habían pasado por experiencias similares a la mía. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Era de una mujer llamada Teresa, de 72 años, cuyos hijos habían estado robándole su pensión durante meses. Habíamos comenzado a trabajar en su caso la semana anterior. Señora Alma, decía el mensaje, quería agradecerle por ayudarme a encontrar el valor para enfrentar a mis hijos. Por primera vez en meses, siento que tengo control sobre mi propia vida nuevamente. Mensajes como ese me recordaban por qué todo lo que había pasado con Paulo había valido la pena. Mi experiencia de dolor se había convertido en una herramienta para ayudar a otros. Miré hacia las estrellas y pensé en aquella noche terrible bajo la lluvia. Paulo había pensado que me estaba enseñando una lección sobre mi lugar en el mundo. Lo que no sabía era que me estaba dando la oportunidad de descubrir una fuerza que nunca supe que tenía. La anciana indefensa que él había abandonado en esa carretera ya no existía. En su lugar había una mujer que había aprendido que el poder real no viene de controlar a otros, sino de controlar tu propia respuesta a las circunstancias. Paulo había tratado de destruirme bajo la lluvia, pero en lugar de eso me había dado la oportunidad de renacer. Y por eso, paradójicamente, le estaba agradecida. Él pensó que me dejaba en la tormenta, pero yo me convertí en el refugio que otros necesitaban cuando sus propias familias los abandonaban.